acompañado en el crecimiento de la ciudad, queremos que él nos converse al respecto y creo que sabe bastante de esto, ¿no es así? Sí, yo creo que el golf tuvo mucho que ver con el crecimiento de Mar del Plata, pues desde 1889 ya se jugó un poco de golf y el club, este club, que es la catedral del golf, le llaman todos los golfistas, se fundó en el año 1900. Así es que han pasado una buena cantidad de años, ¿no? Y acompañó a Mar del Plata, como usted bien dice, en el crecimiento. Y fue fundado por unos 25 ingleses que venían, muchos de ellos del ferrocarril, y empezaron a jugar acá en los médanos de Playa Grande. Y en el año 900, cuando resolvieron fundar el club, trajeron a Juan Dentone, que fue el que hizo esta cancha, y se cerraba en invierno, se jugaba nada más que durante la época de verano. Me habla de médanos. ¿Cómo era la cancha en ese tiempo? Si podíamos decir que era una cancha, ¿no? Sí, no, era entre médanos, porque al no estar el puerto, el puerto recién se inició en 1910, entonces el mar llegaba hasta lo que es el camino hoy, cuando crecía. Llegaba hasta el mismo talud del hoyo 14, cuando había marea alta. Y se formaban laguitos, había lagos, después cuando se retiraba el agua y eso. Y todos los hoyos, por ejemplo el 11, el 10, el 13, eran médanos. Port ¿Cómo? Arthur, por ejemplo, el hoyo 18, que tiene, nunca se le puso arena, eso es la arena natural que tenía ahí. Hicieron el Port Arthur en un médano. Así que está tal cual estaba en aquellos tiempos. Exactamente, sí. El 18 no ha tenido modificación, sino sí, es como se hizo más largo nada más. Pero el Port Arthur, ese obstáculo de madera tan famoso, desde que se fundó, desde que se hizo los primeros 9 hoyos. Me decía que usted comenzó a jugar como caddy en A 1916. trabajar como caddy en 1916. Mis conocimientos del golf ya venían de un poquito antes, porque como vivía cerca, iba a ver un poco qué había ahí, cómo era, pero cuando ya pude trabajar, empecé como caddy en 1916. Y así, durante los domingos en invierno, que era muy solitaria toda esta loma, Juan Dentone, que era el profesional del club, me quería mucho y me invitaba a jugar los domingos. Y en 1926 pasé a ser empleado del club. Dejé de ser caddy para al empezar el año 27 ser empleado del club. Luego, en el año 30, pasé a ser segundo profesional. Y hacía 3 meses de Mar del Plata y 9 en el Golf Club Argentino en Palermo, la cancha que hoy es municipal. Ahí eso lo hice desde el año 30 al 40 inclusive. 3 meses Mar del Plata, 9 Buenos Aires. Pero siempre viniendo a Mar del Plata. ¿Unos cuantos viajes a Buenos Aires en qué? No, no es que no iba a Buenos Aires, yo ya me quedaba, yo trabajaba los 9 meses corridos en Buenos Aires y y cuando venía a Mar del Plata venía en tren, por supuesto, En ¿no? tren. Sí, en tren Me con... preguntaba esto, quizá venía Sí, en Forte o no, Forá, no, ¿eh? no, en tren, no, porque no había, el camino no existía, el camino vino en 1938. Entonces, yo le estoy hablando del 30, entonces venía en tren, que el ferrocarril tenía mucho que ver con el golf, el desarrollo del golf, entonces nos daba un pase libre. Yo mientras los ferrocarriles fueron ingleses, yo tenía un pase libre entre Buenos Aires y Mar del Plata. Fíjese qué importancia tenía el golf para mí. Bueno, como le decía, en esos, desde el 30 al 40, en el 40, Juan Dentone, que fue el primer profesional argentino y uno de los más competentes profesionales que pasaron por la historia del golf, se jubila. Y entonces el Mar del Plata Golf Club me ofrece a mí quedarme
al cargo de la cancha, pero todavía era muy pueblo Mar del Plata y no había golfistas en invierno, entonces era hasta aburrido si se quiere. ¿Qué cantidad de gente jugaba, por ejemplo? No, en ese tiempo jugaban los domingos 4 o 5 personas, nada más. Sí, no, y más bien algunos amigos de Juan de Antonio, que fue el que los impulsó. Pero a partir de más o menos esa época, o un poco antes, no recuerdo bien las fechas, empieza el jugador de invierno. Uno de los miembros de la Comisión de Mar del Plata, que fue el capitán, don Walter McKinley, se le ocurrió hacer que el Mar del Plata se diera, en fin, permitiera que la gente que vivía en Mar del Plata, residente de Mar del Plata, podía jugar al golf durante 9 meses, previo pago que se empezó con 30 pesos por 9 meses. Y se le llamó jugador de invierno. Así empezó a desarrollarse el golf local, porque el golf hasta ese momento era todo visitantes. Claro. Ahí empieza el golf local. Entonces pasan unos años así en el desarrollo del golf local y se encuentra que hay 40 o 50 jugadores que empiezan a jugar, pero al no ser socios de ningún club, sino tener un permiso para jugar, no podían tener un hándicap oficial. Y sin hándicap oficial no se puede competir en torneos porque es la organización de las competencias para que sean parejas, tienen que ser manejadas así. Entonces, a este mismo señor se le ocurre formar un club sin cancha. Y se forma el Atlántico Golf Club. El Atlántico Golf Club, y entonces los jugadores le dan con la cancha de Mar del Plata. Y entonces le dan un hándicap y después fue creciendo y así se formó los jugadores netamente mardelplatenses o totalmente marplatenses, y después fundaron el Sierra de los Padres Golf Club y así se fue engrandeciendo. Así creció el golf. En cuanto a mi actuación, hacía 3 meses en Buenos Aires, 9 meses en Buenos Aires y 3 Mar del Plata. ¿No? Y en el año 40 ya me quedé aquí. Y los primeros 2 años era muy aburrido. Es decir, en invierno era muy solo, hacía trabajo administrativo más que dedicarme a mi profesión. Entonces me ofrecieron San Andrés para trabajar ahí durante 3 años y yo lo hice con la condición de que venir a Mar del Plata 2 meses y entonces hice ese contrato con San Andrés. Después no lo renové porque Mar del Plata Golf Club me pidió otra vez que me quedara allá porque ya había más animación, ya había más gente, pero todavía mis inquietudes eran mayores y entonces tuve contratos con Colombia en invierno, 2 años, 6 meses en Colombia, en Bogotá, después en Brasil, porque en invierno yo me sentía, digamos... Parado aquí. No parado, sí. Así que... Y hasta que me casé. Cuando me casé ya dejé de dar vueltas. Dejé de dar vueltas y me quedé en Mar del Plata. Y entonces ya mis viajes a Buenos Aires o a jugar, eso. Ahora, en ese interín, gané el campeonato y eso me significó, gané el campeonato de profesionales en 1938, eso me significó un viaje a Europa, pagado por la Asociación Argentina de Golf, junto con 5 profesionales más para hacer una gira por Inglaterra y Francia. Viajamos en barco, ida y vuelta, estábamos 44 días a bordo, 43, para jugar 2 torneos o 3 nada más, porque no se podía trasladar. Y eso me amplió mis conocimientos. Y en 1940 fui a los Estados Unidos, también mandado por la asociación, con la misión de participar acompañando a Pose y a Bertolino.
Qué figuras, ¿no? Sí, sí, eran las figuras del momento. Pose, Bertolino, Jurado, Marcos Churio, eran jugadores de primera línea. Éramos pocos, pero había buenos. Y en 1940 fui a Estados Unidos a participar en el Open de Estados Unidos, también en barco. Así que se perdía muchísimo tiempo. Y ¿Iba los con su premios- señora? No, no, yo era soltero Ah, todavía. era soltero. Y los premios eran muy pequeños. No se podía vivir como jugador de golf. Se vivía como profesional de golf porque tenía las actividades de la enseñanza, tenía, en fin, todo lo que se puede comerciar con palos y pelotas y todas esas cosas que ayudaban a tener una entrada más o menos aceptable y que le permitía ir viviendo bien y haciendo unos ahorros. Ahora después el golf creció tanto, lo cambió totalmente el avión y la televisión. Y el poder trasladarse rápidamente a Por diversas eso el canchas. avión, claro, puede trasladarse rápidamente. Imagínense que en 2 meses, qué sé yo, en 2 meses como se podía para ir a Europa, 21 días de ida, 21 de vuelta, 42 días, en 42 días son, ¿cuántas semanas son? Son como 6 semanas, ¿no? Entonces 6 semanas se juegan 6 torneos ahora, con premios enormes. En ese tiempo no, los premios no tenían, mismo cuando ganó premios de Vicenzo ganando el Open de Inglaterra ganó muy poca plata, porque los premios no había lo que hay ahora, que es la televisión. Eso le dio una posibilidades enormes de juntar dinero y hacer aumentar los premios. Pero tenía otro atractivo que era la enseñanza, y como le decía, cuando yo fui en 1940, presidía la Asociación Argentina de Golf, don Carlos María Sojo, que fue un gran entusiasta del golf, y una de las recomendaciones que me hizo a mí fue pedirme y ponerme como condición que tenía que traer para Argentina todo lo que pudiera ser de utilidad. Me hizo, llévese una libreta, anote todo lo que sea útil, que usted considere que sea útil, ya sea técnica, canchas, enseñanza, organización de torneos, handicap, reglamentos, todo lo que usted crea que pueda ser de interés, lo trae para que nosotros podamos. Y así el golf fue engrandeciendo hasta lo que llega a ser hoy y lo que será. Y lo que será. Máxime, que creo que las 4 canchas que tiene la ciudad, y si le contamos un poco las que tenemos alejándonos, le dan un marco importantísimo a esta ciudad. La zona de aquí, sí, Mar del Plata es el paraíso de los golfistas, porque además de tener canchas de gran categoría, ¿no? Son de distinto, digamos, estilo de juego. Tiene canchas como las canchas de Escocia, que es la de Mar del Plata Golf Club, y tiene canchas de tipo parque, como es acantilados y otras así. Y la de Sierra de los Padres, que es más serrana. Y si nos alejamos un poco más, tenemos Miramar, que también es más escocesa, más difícil. Y tenemos la cancha nueva, que es una de las canchas tipo parque, hermosa. La cancha nueva de Mar del Plata, sí, es muy hermosa. Y es tipo parque. Así que tiene una de las... Y agregue a eso que están a 5 minutos casi de la casa de uno. Cierto. En cambio, en todas partes, sobre todo en las ciudades grandes, es muy difícil porque están lejos y se hace tan complicado el jugar que hay que planearlo 2 días antes. Aquí no, está en su casa y se me voy a jugar al golf. Y después se va a la oficina. Sí. Así que ese es un paraíso de los golfistas. Y yo creo que el golf va a seguir un gran progreso porque pienso que es el deporte de futuro, de más futuro, pienso yo. Porque la vida ha hecho que los chicos todos sean educados en deporte.
todos los chicos el deporte es una cosa muy importante en los estudios de un chico ahora en la... Bueno, una vez que uno se acostumbra a jugar a un deporte, al fútbol, a lo que sea, al rugby, a lo que exigen en el colegio que haga deporte, cuando llega grande hay ciertos deportes que ya no puede jugar. Entonces el golf es uno de los Y refugios. usted aprueba de eso, ¿eh? Ah, Todavía sigue caminando la sigo cancha. jugando, sí, sí. Y ayuda a vivir mejor. Y no es que usted sea un caso excepcional. Hay señores mayores como usted, Sí. como su señora, que también 84 años, Sí, creo, ¿no? Y sigue sí. jugando. Sí, 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 ya lo creo. Y entonces agregué a eso que la vida se ha ido cambiando en tal forma que ahora la gente vive en departamentos. Está ansiosa por salir a tomar un poco de aire, a caminar, a encontrar el verde, que es tan atractivo. Acá en Mar del Plata eso no se nota tanto porque el aire es tan bueno y la ciudad tiene tantas virtudes, esta ciudad, que entonces con salir a la calle ya uno se siente que respira aire puro. Pero en Buenos Aires o en las capitales grandes o las ciudades grandes del mundo no es así. Entonces, yo le veo un gran futuro. El inconveniente que tenemos nosotros todavía es que hay pocas canchas para tantos jugadores, porque están todas tienen muchísimos socios. Al no fabricarse acá ningún implemento de golf, resulta caro, porque todo es importado. Eso le iba a preguntar, porque Sí. nadie más autorizado que usted. ¿Es un deporte para cierto tipo de gente o es un deporte para todos? No, es un deporte para todos. Es un deporte que tiene la virtud de nivelar hacia arriba, de elevar a la gente, porque ya el hecho de que usted es juez de sus propios actos, es decir, usted no tiene ningún juez que lo controle, usted tiene que declarar y hacer lo que usted consigue en su juego y usted es el responsable. ¿Se sigue conservando esa caballerosidad? Y en gran medida sí, en gran medida sí, 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 sí. Y sobre todo que las autoridades de casi todos los clubes y las asociaciones, y eso cuidan mucho el espíritu ese del fair play. El alma del golf. El alma del golf, sí. El golf. Y tienen una cantidad de virtudes. Una de ellas es que nunca se aprende del todo. Entonces, siempre hay interés por jugarlo. Y la otra que tiene la virtud de enseñar humildad, porque ningún jugador de golf es tan soberbio como para no pensar que el golf lo va a humillar en determinado momento. Y vaya que lo humilla, ¿eh? Y vaya que lo humilla. Se siente, entonces por eso tiene una cantidad de cosas y se puede jugar toda la vida y eso lástima es que aquí no se hagan no se fabrique nada de lo que se usa para jugar. Los tiempos están cambiando. Con el tiempo, claro, por supuesto. Pues los canadienses tienen fábricas, los japoneses tienen fábricas, en Sudáfrica hay fábricas. ¿Y por qué no podría haber en Argentina también cuando llegue el momento? ¿Cómo no? No me iría contento si no le pregunto por los camellos. Porque me han preguntado varios por los camellos. Los camellos, la historia del camello, yo creo que la han exagerado un poco. Los camellos en Mar del Plata vinieron, los trajo un señor Medina, de esta loma, por eso yo lo recuerdo bien y lo conozco muy bien. Y los empleaba en pasear chicos en la Rambla, porque no era un camello, era un grupo de camellos, había unos cuantos, había, qué sé yo, no recuerdo bien, pero yo estoy seguro que había 10 o 15 por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, porque eran de esta zona, estaban en esta zona. Entonces en verano, en la Rambla, que había una gran playa, se paseaban los chicos y así los explotaba. Con el tiempo eso se fue cambiando y quedaron dos camellos, de los cuales uno fue a parar al golf porque no tenía aplicación. Y entonces en el golf lo usaban para llevar a la arena a los bunkers, porque sus pezuñas, sus patas eran blandas y no lastimaban la cancha, andar con peso.
Otra cosa interesante es que las máquinas la tiraban caballos antes de invertirse. Y los caballos llevaban unos zapatos hechos especiales para no lastimar el pasto. Así que, y ese camello estuvo en ese trabajo en el club unos años, hasta que un temporal en invierno, unos vientos y fríos y uno de esos con temporal como la vez pasada, lo desbarrancó y se mató el camello. Pero estuvo una cantidad de años. Esa es la historia del camello en el Mar del Plata Golf Club. Y cómo empezaron, como yo los recuerdo cuando yo era niño, era en la Rambla. De verlos, que los hacían acostar con unas sillitas, subían los chicos y los paseaban por la playa Bristol era. Para mí toda una sorpresa. Yo no hubiera jurado que no hubo camellos en Mar del Plata, Sí, pero no, me sorprende. los trajo un señor Medina, creo que era de las Islas Canarias, creo. No sé si de ahí los trajo, no sé. Señor, no tengo más que agradecerle. Vamos a seguir conversando. No lo quiero, hoy ya por hoy no lo quiero cansar más, lo quiero seguir. Quiero que siga disfrutando de este día, de sus 85 años, junto a su esposa. Muchas gracias. Y agradecerle que nos haya atendido y recibido tan bien como siempre. Muchísimas gracias. Y hoy le quiero anticipar que tengo una cena con golfistas, pero una cena íntima con golfistas, amigos. Así que el golf está presente también en la cena de mis 85 años. Me alegro muchísimo, es lo menos que se merece. Muchas gracias. Ahí para que...